Hola a todos, bienvenidos a PhysioBots. Soy tu anfitriona, Ana Galeote. Este podcast y nuestro canal de YouTube tienen por objetivo brindarte el conocimiento y el mayor número de herramientas posibles para ayudarte a cuidar de tu salud y mejorar tu calidad de vida. Si quieres tener acceso a nuestros protocolos y cursos o a nuestra comunidad de movilidad Healthy Movement, no dejes de visitar nuestra web physiobots.com. Y por supuesto, suscríbete a nuestras redes sociales. Ahora sí, te dejo con el episodio del día. Que lo disfrutes. Bueno chicos, hoy tenemos un podcast que creo que os va a resultar muy interesante. Hoy me he sentado a hablar con el doctor Gonzalo Mora. Es traumatólogo cirujano, el director médico de Itramed, experto en terapias regenerativas. Este es un tema del que creo que hay muchísima confusión, pero a la vez nos interesa muchísimo, porque ¿quién no quiere saber qué es lo que puede hacer para regenerar su tendón, su cartílago, para mejorar el estado de su articulación sin tener que llegar a una cirugía? Hasta la fecha, siempre hemos pensado que cuando teníamos algún tipo de artrosis, de degeneración, de lesión, las únicas vías posibles eran o bien recurrir directamente a la cirugía o bien aliviar el dolor pues con analgésicos, con antiinflamatorios, con fármacos. Y las terapias regenerativas precisamente dan esa oportunidad de promover la propia regeneración, valga la redundancia, de los tejidos, la capacidad del cuerpo de recuperarse. El doctor Gonzalo Mora es experto en este campo y en este episodio me ha resuelto muchísimas dudas porque ha hablado específicamente de cómo funcionan estas terapias, para qué funcionan, para qué están indicadas, cómo se pueden compaginar con el entrenamiento, cuándo se usan frente a la cirugía, y creo de verdad que os va a encantar y que os va a resolver muchísimas dudas. Así que espero que lo disfrutéis tanto como yo, que aprendáis muchísimo, y os dejo pues todos los enlaces para que podáis seguir aprendiendo del doctor. Además, en su clínica tienen un podcast, hacen muchísimo trabajo de divulgación, así que por favor no dejéis de seguirles. Dejaré pues todos los recursos, todos los enlaces en la descripción del vídeo si lo estáis viendo en YouTube o si lo estáis escuchando en formato audio en el podcast, en la descripción. Y ahora sí que sí, no me enrollo más y os dejo con el episodio del podcast. Bueno, Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer hablar contigo. Ahí tengo muchísimo que aprender de ti, tengo un montón de preguntas Bueno, todos y tenemos que aprender de todos, pero pero es intentaré cierto. contestar a todas ellas. Sí, la medicina, yo creo que la medicina regenerativa es un campo que si ya es nuevo de por sí, pues para los que no estamos dentro nos Mm. parece el futuro, y a la vez hay muchísimas herramientas que se pueden sacar y que pueden ayudar a muchísimas personas, y creo que cada vez hay más gente interesada. Así que de verdad que estoy pues muy emocionada de poder hablar contigo, de resolver tantas dudas y de que nos enseñes, de que nos enseñes. Bueno, no es tan nueva. De hecho, luego veremos que algunas cosas vienen ya desde mitad de siglo pasado, ¿no? Y incluso desde épocas muy antiguas, ¿no? Porque la historia de la medicina tiene historias realmente divertidas y bonitas de cómo se trataban las cosas antes, ¿no? Antes una luxación en épocas de los romanos y esto, la luxación de hombros se trataba con una espada ardiendo para cauterizar toda esta zona y que no se volviera a salir el hombro, porque claro, si se salía el hombro y estabas en media batalla, pues eras un soldado perdido, ¿no? O sea que la verdad es que tiene cosas muy interesantes y luego, pues bueno, evidentemente la gente a medida que va avanzando y va teniendo más conocimiento, pues se hace más preguntas, ¿no? Y va buscando más opciones, que es un poco lo que hoy en día tenemos. A veces quizás el peligro es la sobreinformación, porque nosotros a veces vemos en los pacientes que vienen con, a lo mejor han oído hablar de algo, pero quizás la información no es del todo realista y sobre todo tiene que concretar mucho y hay que concretar mucho con el paciente las expectativas, porque a veces las expectativas no son reales
Y a veces hay que decirle al paciente, mire, usted no es el candidato ideal para este tipo de tratamientos porque los resultados no están avalados a día de hoy en una lesión a lo mejor tan avanzada, ¿no? Mm, Pero sin embargo, claro, tradicionalmente, por otra parte, hemos pensado que la medicina, en cuanto al sistema musculoesquelético, no hablo ya de tu especialidad, sino en concreto de traumatología, era o te tomas AINES, antiinflamatorios no esteroideos, o te opero, ¿no? Casi es los dos extremos de un abanico que durante años y a día de hoy siguen ofreciendo la mayoría de compañeros traumatólogos, pero la realidad es que la mayor parte de los pacientes ni están en la zona que necesiten antiinflamatorios porque los tendrían que tomar de manera continua, ni quieren o a lo mejor no necesitan la cirugía. Con lo cual, ahí hay un montón de pacientes que quedan un poco en el limbo, desamparados, con lesiones, con dolor, que les han dicho que no hay nada que hacer y ya han asumido que no hay nada que hacer y a lo mejor no han buscado. Bueno, a día de hoy la gente busca más, quiere estar más informada, pero insisto, lo importante, y por eso me gusta que otros profesionales, no solo a veces, si lo dice el médico, parece que, bueno, igual, pues porque es lo que hace él, ¿no? Si yo solo pongo clavos, pues yo hablaré bien de los clavos. Pero ya cuando empezamos a hablarlo y empezamos a compartirlo con otros profesionales de la sanidad y gente que está aportando, digamos, conocimiento y bienestar, que en última instancia, pues ahí yo creo que es muy bonito, ¿no? El poder hacerlo así. desde luego, desde luego. Y creo que eso que has dicho de, parece ser que antiguamente se pensaba que el paciente o tiene la solución de cirugía o básicamente medicación continua. Tú lo has hecho en la traumatología, pero yo tengo la sensación, cuando estudié fisioterapia hace 15 años, acabé la carrera, pues no te creas tú que era muy diferente para los fisios. O estábamos con pacientes posoperatorios o aliviar el dolor con masajes. Pero Sí. el trabajo de vamos a ver dónde estás y vamos a intentar ganar capacidad, a ver hasta dónde puedes llegar. Yo eso no lo he vivido hasta en los últimos años, donde decides, bueno, tiene que haber algo más, entonces te vas formando y vas saliendo de lo que siempre te habían dicho. Y sí que es cierto que ahora cada vez se va avanzando un poquito en ese camino. Y yo me imagino que, bueno, pues tú como traumatólogo y como cirujano también has tenido que vivir ese mundo, ¿no? ¿Cómo te metiste en la medicina regenerativa? Mm. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque me imagino que cuando empezaste hace más de 20 30 años, Casi eh, 20, sí, sí. 20 años debía ser una revolución o algo que decían, pero si eso no funciona, o cómo Bueno, fue todo sí, aquello. bueno, a día de hoy siguen. A ver, es divertido porque yo creo que el mayor estímulo de un profesional de la sanidad es los retos que te pone cada paciente cada día, ¿no? Porque en el fondo lo que nos da satisfacción, afortunadamente, es ver que los pacientes mejoren y que estén contentos y que puedan hacer cosas que antes de haber estado contigo, pues no podían hacer, o antes de haber ido a un tratamiento que puede combinar varios profesionales, pues al final consigan un resultado y esa sonrisa y esa calidad de vida y el decirte pues lo mucho que han mejorado y lo que les has cambiado la vida, pues en el fondo es nuestra satisfacción. Entonces, bueno, cuando yo estudié o cuando yo hice la residencia, empecé en el año 93, el siglo pasado, la residencia de cirugía ortopédica y traumatología. Bueno, pues estábamos eminentemente la parte quirúrgica, que afortunadamente tuve una formación muy buena en el Hospital Universitario de la Clínica Universidad de Navarra y tuve unos grandes maestros, pero básicamente nosotros teníamos los antiinflamatorios, la cirugía y lo que no sabíamos en medio lo mandábamos a rehabilitación o a fisioterapia. Eso era, digamos, las tres direcciones que teníamos, ¿no? O también a fisioterapia una vez se había operado el paciente. Pero la realidad es que yo pronto me di cuenta que había pacientes que no les solucionábamos el problema o que les dábamos un alivio poco duradero, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, dije, a ver, hay pacientes que necesitan cirugía, pero seguro que hay maneras de optimizar o mejorar esa cirugía. Y hay pacientes que no necesitan cirugía, posiblemente,
porque no les vamos a aportar gran cosa con la cirugía y podríamos mejorarlo seguro que hay de alguna otra manera. Y a partir de ahí empiezas a buscar. Y lo normal es que quien busca pues acaba encontrando. Entonces acabas encontrando cosas a veces un poco rocambolescas y otras que pueden ser interesantes. Entonces, mi primer contacto con la medicina regenerativa fue en concreto con el plasma rico en plaquetas que habían empezado a desarrollar compañeros de Vitoria, aquí en España. Afortunadamente, pues han sido de los pioneros. Y a partir de ahí, con buena comunicación, aprendiendo de ellos, empecé a utilizarlo. Yo prácticamente era el único en el hospital universitario que lo estaba utilizando y iba viendo los resultados, iba viendo que había pacientes que mejoraban, por ejemplo, en el caso de la artrosis o algunas tendinopatías, sin necesidad de tener que hacer una operación, y luego también iba viendo que obtenía mejores resultados y mejores postoperatorios cuando lo utilizaba como herramienta accesoria en la cirugía. Bueno, pues ahí, claro, uno va viendo, hasta que llega a otro problema a otro reto. Y el problema que se me planteó fue, es decir, yo veía pacientes, sobre todo eran pacientes que tienen artrosis y ya son un poquito más mayores, pero bueno, hoy en día artrosis después de una lesión deportiva puedes tener incluso relativamente joven. Entonces eran pacientes que nosotros les inyectábamos plasma rico en plaquetas y mejoraban, pero la mejoría en el mejor de los casos era de un año y entonces el paciente tenía que volver a hacer otra vez el tratamiento. Y a mí, aunque no suene bien políticamente lo del modelo de suscripción anual a tenerse que hacer un tratamiento, me parecía que era buen negocio para el profesional, pero mal negocio para el paciente. No sé si eso se entiende. Es decir, yo Sí, quería ver de qué manera podíamos mejorar ese resultado y si era posible que el paciente no volviera por ese mismo problema o que tardase más tiempo en volver por ese mismo problema. Es decir, si yo puedo mejorarte y tu mejoría nos dura 3 años, mejor que si nos dura un año. ¿Por qué? Pues porque no te voy a tener que tratar cada año con los costos que eso supone y con las inconvenientes. Y a partir de ahí, digamos, salté a empezar a utilizar la proloterapia, que la proloterapia es una técnica que aprendí en Estados Unidos y en Sudamérica. Aquí en España ha estado menos difundida y básicamente ha estado poco difundida porque lo que se utiliza en esa técnica, que ahora hablaremos, es glucosa como la que se usa en cualquier hospital. Y entonces, como es un fármaco relativamente barato y que uno no lo puede volver a patentar, pues la industria mm, farmacéutica no tiene intereses en ese fármaco. Por tanto, lo que tú estás haciendo no les repercute ningún beneficio y no lo promueven, que es lo que a veces ocurre en medicina. Muchas cosas que surgen y les dan mucho bombo y mucha difusión es porque en el fondo hay un interés económico, bueno, que a mí, yo ahí ni lo juzgo ni lo critico, simplemente lo expongo, ¿no? Que mm, eso existe. Entonces, ¿dónde fui a aprender la proloterapia? Pues fui a aprenderla a Wisconsin, en Estados Unidos. A partir de ahí entré en contacto con una fundación que lleva trabajando desde 1950 en países de Sudamérica con misiones humanitarias para, una vez al año, van profesionales. De hecho, tú pagas el tratamiento de los pacientes que vas a tratar. Entonces, en una misión humanitaria estás pues 2 semanas de mañana a tarde, mañana a tarde, mañana a tarde, bueno, trabajas más que en toda tu vida, pero y vas viendo los resultados. También hay un grupo de profesores que te van enseñando y al final es pues como una correspondencia entre, te permiten a ayudar a otros pacientes y a su vez profesores de esa misma fundación te van enseñando, ¿no? Entonces yo creo que al final lo curioso es que no son solo traumatólogos, son pacientes que básicamente perdón, pacientes, médicos que básicamente se dedican al tratamiento del dolor crónico. Y en Estados Unidos, pues hay distintas especialidades. Y ahí fue un poco llegar a la proloterapia, que la proloterapia básicamente es generar pequeñas heridas en ligamentos y tendones para estimular la capacidad natural de curación de los propios tejidos, que en condiciones normales y en el adulto, pues han dejado mm, de funcionar, ¿no? Yo si tengo 57 años y me lesiono un ligamento,
pues bueno, puede que cicatrice, pero ese ligamento no va a cicatrizar tenso como estaba en su origen, sino que va a cicatrizar más distendido. Y mi rodilla empezará a tener un cierto traqueteo, como la rueda de un coche. Yo siempre les comento a los pacientes que es como la rueda de un coche que se ha dado un golpe en el arcén, va traqueteando y mientras yo no le dé a los tornillos para estabilizarlo, pues da igual que le cambie la cubierta porque esa cubierta nos va a durar poco tiempo. O sea, un poquito, por eso digo que a veces las historias son curiosas y rocambolescas, pero al principio yo cuando vi los primeros vídeos de esa técnica dije, bueno, esto no puede funcionar ni de broma, ¿no? Y fue cuando, estando con las misiones humanitarias, veíamos pacientes, eso es lo que digamos me abrió los ojos, vi pacientes que habían sido tratados en años previos de otras articulaciones y que venían ahí por la cantidad de pacientes que había, solo se les permitía tratar una articulación, porque si no, pues estaríamos con el mismo paciente todo el día. Entonces, venían y tú mirabas su historial y veías que le habían tratado a lo mejor de la rodilla 3 años atrás y le preguntabas, bueno, ¿y esta rodilla qué tal? Y dice, no, esa bien, yo venía a por otra cosa. Digo, pero bien, pero si tiene una artrosis tremenda, vamos, esta artrosis en España es de las que sigue doliendo siempre, ¿no? Y sin embargo habían mejorado. Y entonces dije, oye, esto funciona y además estos pacientes no te van a reclamar si les funciona o no les funciona, te van a decir, porque, bueno, pues están dentro de una obra caritativa, digamos, y como mucho, pues, y son muy agradecidos, ¿no? Y te Mm. dicen lo que les funciona y lo que no les funciona. O sea que al final, digamos, y luego ya, pues bueno, a partir de ahí uno dice, oye, esto de estimular al cuerpo a que sea capaz de curarse pues funciona, ¿no? Curiosamente, también en esas misiones, los médicos, si tenemos alguna lesión, bueno, pues como hay otros colegas que saben de esas cosas, pues te tratan. A mí me han tratado de la cadera, me han tratado del hombro. Claro, vas viendo también los resultados en tu propio cuerpo, con lo cual, pues eres carne de cañón, pero porque dices, oye, tiene sentido que si yo lo estoy ofreciendo a alguien, que por lo menos yo sepa cómo van las cosas, ¿no? Y en la Mm. consulta nuestra, pues más o menos, menos una secretaria, el resto ha pasado por los tratamientos, con lo cual, si no se fiasen, pues no pasarían, ¿no? Esa es un poquito la historia, un poco larga quizás, pero bueno, y de ahí, pues bueno, se va pasando, como tú sabes, a nivel profesional, cuando algo te apasiona y ves el resultado y ves y lo puedes transmitir a los pacientes, pues es cuando dices, bueno, vamos a seguir averiguando, ¿no? Informándonos. Qué bueno, qué interesante, qué interesante. Has hablado de el plasma rico en plaquetas, de la proloterapia, que me ha quedado la duda de si la glucosa se utiliza como agente anabólico una vez que generas ese daño es para promover esa regeneración. Sí, bueno, se ha visto, desde 1950 se vio por un cirujano general, él lo que tenía eran muchos pacientes que tenían hernias Ujú. inguinales y como sabes, en la patología deportiva, la famosa pubalgia y dolores de esa zona tienen que ver con un déficit o con una insuficiencia de la pared abdominal en la inserción en la zona de la pelvis, que en el fondo da origen a veces a hernias. Bueno, pues este cirujano empezó poniendo sustancias que provocaban una irritación. Al principio no era glucosa, eran cosas tan curiosas como piedra pómez triturada. Dices, oiga, esto suena rocambolesco. Bueno, pero él provocaba una irritación en esos tejidos proliferaban, crecían, se formaba más colágeno, daba consistencia y evitaba la cirugía. A partir de ahí, tuvo pacientes que tenían otros dolores de tipo musculoesquelético y empezó a tratarlos y fue acumulando muy buenos resultados. Y bueno, y el resto pues ya es historia, a partir se pudo expandir mucho por Estados Unidos y después por Sudamérica. Entonces, realmente, ¿por qué se utiliza hoy en día la glucosa? Porque de todos los irritantes que se han ido probando, irritantes para iniciar una cadena o un proceso inflamatorio controlado, la glucosa es el más seguro, porque los otros, pues dependiendo de dónde los colocases, por ejemplo, había algunos que contenían algún tipo de alcohol y si se colocaba en la columna, pues podía dañar a los nervios. Entonces, en los últimos años, los últimos 20 30 años, lo que se utiliza básicamente es la dextrosa, a un porcentaje en torno, generalmente superior
al 10% porque es cuando produce esa irritación. Entonces, es como si yo tuviera una herida, a veces yo, como si tuviéramos una úlcera en el pie y hay que curarla, lo primero que vamos a hacer es rasparla y hacerle que sangre. Bueno, si eso lo trasladamos a los tendones, lo que vamos a hacer es provocar una herida para que luego, si suplementamos con plasma rico en plaquetas o con células de otro origen, ya esas células y ese plasma se encuentra un tejido que está intentando curarse. No se encuentra un tejido inerte. Si tú una tendinopatía crónica de larga evolución, de las que vemos a veces en consulta, simplemente le inyectas plasma rico en plaquetas, el plasma no hace nada porque está esperando alimentar o mejorar las condiciones de un sitio que intenta curar. Si no está el proceso en marcha, pues no cura nada. Y eso es un poquito la ventaja que nos da la proloterapia. Él, por una parte, pone en marcha el proceso de curación y por otra parte, que es lo más útil, a nivel de los ligamentos, los va tensando poco a poco, va haciendo que se encojan. Encoger no es lo correcto, pero cuando de la misma manera que si nos cortamos en la mano, imagínate, y no es muy profundo, no hace falta poner puntos. Si estuviéramos mirando la herida durante una semana continuamente, veríamos cómo crece el tejido y la herida se va cerrando. De hecho, coloquialmente decimos, se me ha cerrado la herida o se me ha cerrado la cicatriz. ¿Por qué se cierra? Se cierra porque las fibras de colágeno que se forman se van retrayendo de manera natural. Si lo viéramos en el microscopio serían pues o como que se van aproximando, ¿no? Bueno, pues ese efecto, que es un efecto natural y que ocurre de manera habitual en el cuerpo, nosotros lo provocamos en múltiples zonas, en un ligamento a lo mejor en 20 puntos, Mm. que un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí, al final hace ese efecto. O sea que esa es un poco la idea de generar una herida y a partir de esa herida estimular esa herida, que puede ser estimulada con simplemente con plasma rico en plaquetas, que en el fondo es un cóctel de proteínas regenerativas, o incluso con células mesenquimales que podemos sacar de la médula o de la grasa, que dentro de ese grupo de células mesenquimales van a estar las llamadas células madre, que a veces los pacientes se confunden y dicen, no, me sacaron sangre y me van a pinchar células madre. Bueno, a veces es bueno explicarles que en un plasma rico en plaquetas no se le están inyectando células madre. Pero a veces, si el paciente viene con esa idea, decir, mire, yo puedo tratarle esto, en fin, no sé si a veces por más explicar aumentamos las dudas del paciente o las Pues disminuimos, pero bueno, esa es la situación. qué interesante, qué interesante. Y esta regeneración, es la proloterapia, ¿en qué tipo de tejido se utiliza? Me imagino Mm. tendón, ligamento, cartílago, ¿dónde? ¿O hueso? ¿Dónde se Sí, utiliza? sí, sí, básicamente los que has dicho. O sea, son tejidos con una característica común y es que son muy ricos en colágeno. Como sabes, hay múltiples tipos de colágeno, pero el cartílago tiene un tipo de colágeno, el hueso tiene otro tipo de colágeno, pero concretamente la proloterapia se utiliza en lesiones de ligamentos, de tendones y de forma intraarticular para mejorar las condiciones del cartílago en una rodilla que empieza a estar artrósica. Y se inyecta concretamente en los puntos donde tanto tendones como ligamentos se insertan en el hueso. ¿Por qué? Porque son los puntos de mayor estrés que se someten los Mm, ligamentos. Cuando un ligamento se ha distendido, las zonas que más han sufrido, si lo mirásemos al microscopio, son las zonas de unión a los huesos, la llamada entesis que vemos en histología o en anatomía. Pero bueno, a nivel práctico, en el fondo es en toda aquella zona donde un ligamento o un tendón esté anclado a hueso, esa es la zona donde nosotros vamos a atacar. En el fondo son tejidos colagénicos y en el caso del cartílago, inyectando en el interior de la articulación. Y hay estudios muy bonitos ya, afortunadamente en los últimos años ya se han hecho estudios comparativos a doble ciego, viendo y comparando cuando se coloca dextrosa o cuando se coloca solamente suero salino, que la mejora con la dextrosa es mucho mayor que en los pacientes que solo se colocó suero salino. Entonces, como sabes, los estudios randomizados son los que dan, digamos, mayor evidencia o una evidencia real
en cualquier área de la salud y en otras especialidades, ¿no? Y ahí, afortunadamente, sobre todo es curioso, en los últimos, desde la pandemia, curiosamente, pues bueno, se han difundido muchos más artículos, porque hasta ahora a la proloterapia y algunas de las otras técnicas se les atribuía que no había suficientes resultados. Lo que no hay es, los que dicen eso lo que no hacen es leer suficiente, porque cientos de resultados y últimamente, pues eso, estudios con valor científico importante. Qué bueno. ¿Y se utiliza solo como tratamiento? ¿Se podría utilizar a nivel preventivo, digamos, un futbolista de alto rendimiento que quiere cuidar sus articulaciones? Yo qué sé. ¿Se da ese tipo de terapia regenerativa de ese nivel? ¿O Mm. es algo como raro que igual se puede empezar a dar en el futuro, Pues pero no es habitual utilizarlo como preventivo, porque en el fondo, al ser inyectado, no deja de ser un tratamiento invasivo, ¿no? ya, No es muy incómodo, afortunadamente, y se hace con unas técnicas que favorezcan al paciente para, en cuanto a que disminuyan mucho las molestias del procedimiento, pero no es lo habitual. Lo habitual es como tratamiento y el paciente, por ejemplo, más frecuente que nosotros vemos es el paciente que viene con una lesión de la articulación que más se lesiona, la rodilla, que viene porque desde hace un tiempo le duele y no recuerda un traumatismo, pero sí, pues juega al pádel o hace un montón de cosas de actividad deportiva y esa rodilla no le va igual que la otra. ¿Ya? Entonces, en la exploración, lo habitual es que ahí notemos que esa rodilla no tiene la misma inestabilidad que la rodilla que no le duele. A su vez, exploramos y muchas veces esa falta de estabilidad que a veces el paciente puede notar o puede no notar si tiene una buena musculatura, pero es evidente en la exploración y es una prueba objetiva. A veces esa inestabilidad le está provocando o le ha provocado una lesión del menisco, por ejemplo, y al final es eso lo que le está doliendo. Claro, si hiciéramos lo que tradicionalmente me enseñaron, que es, ¿vale? Si se ha roto el menisco, le quitamos ese trozo de menisco, le hacemos una operación mediante artroscopia y bueno, y aparentemente solucionado. La realidad es que si el menisco se rompió porque la rodilla está inestable y yo le quito un trozo de menisco, lo que hago es aumentar la inestabilidad. Ese paciente mejora un tiempo, unos meses quizás, pero luego empeora a un ritmo importante. Durante muchos años le hemos dicho que no, eso es el síndrome post-meniscectomía, que eso es como decir, le hemos operado y no sé por qué le duele. Bueno, pues básicamente le duele porque desgraciadamente le hemos aumentado la inestabilidad. Entonces, esos pacientes a día de hoy, el número de artroscopias de menisco que hacía antes, pues ahora se ha reducido a un 10% del total de las que hacía. ¿Por qué? Porque la indicación de quitar un trozo de menisco solo es en aquel caso de que tengamos un fragmento que se ha colocado en un sitio que está impidiendo la extensión o la flexión. Y muchas veces lo que vamos a hacer es quitar ese trocito de menisco si lo necesita, pero sobre todo tensar los ligamentos, porque por más que ataquemos a ese menisco, si no damos una estabilidad al ligamento, a los ligamentos de la rodilla no va a mejorar. Solo he tenido un caso de una deportista profesional que le habíamos tratado una rodilla por una inestabilidad, ya vino, digamos, como paciente lesionada de una rodilla, y al cabo de un tiempo, cuando ella vio el resultado que le había dado en la rodilla tratada, sí que nos dijo, oye, mira, esta rodilla no la tengo lesionada, pero no está como hace 5 años. Entonces, en la exploración sí que es cierto que tenía algo más de lo habitual de laxitud. Y en ese caso especial, porque la paciente había visto el resultado, pues digamos, optamos, y porque era una profesional, por así decirlo, optamos por esa opción. Pero no es lo habitual, sobre todo porque la mayoría de las veces el paciente no viene a pedirnos eso, porque, entre otras cosas, si no le duele nada, no lo vemos, ¿no? O sea, es muy raro que se haga. Quizás con el tiempo, a medida que se vayan conociendo estas técnicas, el paciente es más consciente y lo que sí que le decimos es, por ejemplo, si hemos tensado un ligamento o varios ligamentos de una rodilla y el paciente sigue haciendo su actividad y al cabo de 3, 4, 5 años empieza a notar que la rodilla no está igual, bueno, ven antes porque posiblemente tensando o ajustando alguna parte y haciendo menos de lo que hicimos al principio, podemos volver a la situación, ¿no? Pero esa sería, digamos, ya
en un escenario que el paciente ya se conoce un poquito. Y ahí la realidad es que el paciente ya viene diciendo, oye, mira, que quiero que me hagáis esto, lo mismo que me hicisteis en la otra, o me está empezando a dar un poquito de guerra, antes de que me dé más guerra, vamos a tensarlo, ¿no? Interesante, Es- interesante. Y siempre todo, cuando estás hablando de tensar ligamentos a nivel de la prototerapia, utilizando esa técnica. Sí, sí, sí. En el Ok, caso de la tensión tú puedes tensar un ligamento estimulándole a que forme colágeno. Entonces, si tú inyectas en un ligamento que está, digamos, destensado, crónicamente destensado, tú inyectas plasma rico en plaquetas, como se encuentra con un tejido que no está en actividad, no está inflamado, pues no le provoca un efecto en principio. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso para tensar los ligamentos, que es parte del tratamiento que a lo mejor necesita una articulación? Lo que hacemos es, primero, bueno, primero, aunque se haga simultáneamente, inyectar esa dextrosa en distintos puntos del ligamento, se hace en una primera sesión, se repite aproximadamente a las 3 semanas y se vuelve a repetir otras 3 semanas después. ¿Por qué 3 semanas en este caso? Porque ahí ya lo que contemplamos son una serie de procesos biológicos en los que inicialmente hay una subida de la inflamación que nosotros provocamos. Eso se sigue de una fase de proliferación de los tejidos, formación del colágeno que comentábamos antes, y luego ya durante un par de años incluso se produce una remodelación del tejido. Pero la fase de proliferación inicial que se está formando el colágeno, no queremos interrumpirla con nuevas heridas. mm, Entonces, por eso le dejamos esas 3 semanas iniciales. Pueden ser 4, pueden ser 5, pero no es bueno acortarlo menos de 3, porque si no estarías perdiendo el propio efecto que buscabas, ¿no? Yo cuando aprendí las técnicas en Estados Unidos y en Sudamérica, eran hasta 6 sesiones. Lo normal es que cuando el tratamiento lo suplementas con plasma rico en plaquetas, por ejemplo, en el interior de la articulación, si es un paciente que ya tiene un cierto desgaste, no sueles necesitar tantos tratamientos, lo cual pues también disminuye el costo para los pacientes, porque la realidad es que no estamos en el mismo mercado que el público norteamericano. Ahí los costos se disparan mucho, pero también los ingresos, entonces, de los pacientes. O sea que hay que buscar un poco el escenario en el que uno se mueve para poder ofrecer soluciones realistas, no a precios de Nueva York, digamos, ¿no? entiendo. Has hablado del plasma rico en plaquetas, de la prototerapia. ¿Qué opinas del ácido hialurónico? Porque creo que es de las cosas que más he escuchado, que Mm. más me han preguntado, que más gente pues, con la que tiene experiencia. ¿Cuál es tu opinión? Porque no has hablado del ácido hialurónico todavía. No, a ver, sí, yo generalmente no suelo hablar de lo que no tengo mucha experiencia o no utilizo, pero la razón es que en su momento, uno de los estudios que hicimos en artrosis era comparar el plasma rico en plaquetas frente al ácido hialurónico en grados de artrosis similares, grados 2, grado 3, de los 4 grados que hay. Y vimos, y eso ya se ha publicado en múltiples artículos de revistas, que el efecto es mayor, más duradero y mejor con el plasma rico en plaquetas. Entonces, a mí no me suele gustar usar demasiadas herramientas, porque al final no tienes claro, o juntar demasiadas cosas, porque si no, no tienes claro qué es lo que le ha beneficiado al paciente y si alguna de ellas sobraría o alguna faltaría. Entonces, por esa razón. Por otra parte, el ácido hialurónico generalmente funciona bien en casos de artrosis leve, leve, básicamente, puede mejorar. En el fondo, tiene un mecanismo antiinflamatorio dentro de la articulación y mejora la lubricación. Y hay pacientes que obtienen una mejoría de su artrosis o de su lesión en hasta 6 meses, o sea que puede funcionar. ¿Cuándo pasaría en un paciente que ha usado ácido hialurónico? Pasaría a usar el plasma rico en plaquetas cuando el propio paciente te dice, antes me duraba y ahora ya no me dura. Me dura un mes, me dura 2 meses, o sea, poco. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ha dejado de ser eficaz. Por otra parte, el problema que tiene hoy en día el ácido hialurónico es que en España hay, digamos, comercializados más de 50
Wow. marcas de ácido hialurónico y cada una tiene un peso molecular distinto, tiene unas características distintas y en una reciente presentación de un compañero y amigo, bueno, te dabas cuenta que la realidad es que los profesionales la mayoría de las veces no sabemos qué le estamos inyectando. Le estamos inyectando ácido hialurónico, pero ¿qué tiene ese ácido hialurónico? A un peso molecular es bueno para unas cosas y es ineficaz para otras. Y entonces, ¿qué? ¿Nos dejamos influenciar demasiado por la industria farmacéutica? Es posible. Entonces, pero en cualquier caso, el tema es que viendo ese estudio que comparaba plasma con ácido hialurónico, como era tan importante la diferencia, pues yo a día de hoy no lo utilizo. Pero es un arma terapéutica útil siempre y cuando el paciente note una mejoría y una mejoría que se pueda prolongar en el tiempo. ¿Mm? Interesante. Has mencionado la artrosis y yo tengo una duda que tengo muchas ganas de saber tu opinión, porque yo he conocido a personas con una artrosis espectacular en las rodillas que no les duele Ujú. y personas que les han empezado a ver algo de artrosis y tienen un dolor horrible. ¿Qué opinas de esto? Bueno, más que opinar es el pan nuestro de cada ¿Qué día. es? Quiero decir, a veces una de las cosas que el paciente le cuesta ver, pero que rápidamente entiende, es que no hay una relación directa siempre entre grado de artrosis y grado de dolor. Porque básicamente en la artrosis lo que estamos viendo es el deterioro de la superficie articular, el deterioro del cartílago. Pero la articulación no es solo el cartílago o la superficie de ese hueso, sino tiene una membrana sinovial, tiene un hueso subcondral por debajo de la articulación, que es muy importante, tiene unos ligamentos que sujetan a la articulación, tiene unos músculos que mueven esa articulación. Entonces, a día de hoy lo que se intenta es considerar la articulación como un órgano, sea la que sea, es decir, como un órgano que tiene varios, podríamos decir, sistemas o varias partes. Tenemos el cartílago, tenemos en el caso de la rodilla, tenemos el menisco, tenemos la membrana sinovial, hueso subcondral, ligamentos. Bueno, pues hay que tener en cuenta todos ellos. Entonces, con el plasma rico en plaquetas, si lo inyectamos dentro de la articulación, estamos tratando la membrana sinovial, estamos tratando el cartílago. Si lo inyectamos dentro del hueso, estamos tratando el hueso subcondral, pero si nos quedamos ahí, los ligamentos no los estamos tratando. La mayoría de las veces, este ejemplo que has puesto, que es el más evidente, paciente que dices, bueno, Dios mío, con esta artrosis, qué suerte, que no le duela. Exploras esa rodilla y es una rodilla que puede estar desgastada, pero es estable. Es decir, no traquetea, sus ligamentos están relativamente fuertes y sujetos. Eso ha hecho que, a pesar del desgaste, el dolor no haya sido importante o no le duela. Y a la inversa, en aquellos pacientes que a lo mejor empiezan a tener un poco de artrosis, pero las molestias a veces son exageradas. Dices, bueno, exploras y te das cuenta que lo que tienes comparativamente con la otra rodilla o con una articulación normal, tiene esa inestabilidad que no tiene, digamos, la rodilla buena. El ejemplo más típico es el famoso ejemplo de la condromalacia. La Mm. condromalacia de rótula es un problema que tradicionalmente los traumatólogos no nos gusta verla. ¿Por qué? Dímelo a mí, Porque, ahora te cuento mi historia. ¿por qué? Por lo de siempre, quiero decir, no nos gusta ver aquello que no podemos solucionar, porque en el fondo pues no deja de tener, es una cierta frustración, ¿no? Sin embargo, a día de hoy, a mí la condromalacia rotuliana, que suele tener un patrón muy habitual en chicas jóvenes, que aparentemente su resonancia y todo está todo bien, pues es una patología que sí que me gusta tratar. ¿Por qué? Porque cuando exploras esa rodilla y el paciente es consciente y lo ve, te das cuenta que la mayoría de las veces hay un problema de inestabilidad. Si tratas el problema de inestabilidad en esa rodilla, que viene derivada de una laxitud de los ligamentos, en ese caso la mejoría, bueno, pues desaparece esa dolencia que la paciente habitualmente, ella, aunque puede ser chico o chica, da igual, que lleva durante tiempo, lleva durante años y dice, no, es casi una condena, no, tengo condromalacia rotuliana, es como decir, bueno, pues ya no hay nada que hacer, no, al contrario,
Siempre que puedas explorar esa rodilla y objetives claramente una exploración sencilla de maniobras de cajón que hacemos o maniobras de bostezos laterales con la rodilla en extensión, vamos a ver la mayoría de las veces, por lo menos esa es nuestra experiencia, que existe una inestabilidad. Y tensando los ligamentos, a veces simplemente tensando un ligamento, en este caso el ligamento cruzado anterior, el paciente le solucionas el problema. No necesitas ni plasma rico en plaquetas, ni ácido hialurónico, ni otras medidas, porque eso le estabas poniendo un antiinflamatorio y el paciente mejoraba, pero volvía al cabo de un tiempo con el mismo problema, porque el origen, la inestabilidad, no se había tratado. O sea que ahí está el intentar buscar, decir, bueno, te duele, yo te puedo aliviar, pero voy a intentar que no siga doliendo. Entonces tengo que ir a buscar la causa. E insisto, la principal causa de dolor musculoesquelético, cuando se explora correctamente al paciente, son distintos grados de inestabilidad. No necesitas que se te salga la rótula o que el ligamento cruzado esté roto para tener una cierta inestabilidad y esa es la historia, ¿no? Mm. Mira, te cuento, cuando estaba estudiando fisioterapia, era el tercer año de carrera, porque entonces era una diplomatura, y empezó a dolerme la rodilla, dolor de estar sentada mucho tiempo, de como el test ortopédico en el que aprietas la rótula, Sí, pides la Solen, sí, contracción. sí, Eh, muy desagradable. Muy desagradable. Y me diagnosticaron me diagnosticó condromal hacia un traumatólogo. Se me cayó el mundo encima, me dijo, no corras, nada de flexionar la rodilla, tienes que tomarte estas pastillas. Salí llorando de la Claro. consulta y lo primero que fue a hablar con mi profesora de médico-quirúrgica de la carrera y le dije, esto me ha pasado, que era médico, y me dijo, no te preocupes, de momento deja de correr, esto no es el fin del mundo y empecé a trabajar también con otra profesora que era fisioterapeuta, empieza a fortalecer poquito a poco. Y lo cierto es que pasado el tiempo, es verdad que en un principio no tenía muy claro qué era que me pasaba, sabía que mis rodillas tendían al valgo, sabía que mi rotación interna de la cadera me estaba llevando las rodillas hacia adentro, pero bueno, intentaba modificar un poco la posición, ser consciente de la alineación. Y a día de hoy llevo muchísimos años que no me molesta en absoluto la rodilla y es justo eso que has dicho, ¿no? La inestabilidad, el ganar control de la rodilla. Y para mí Claro. ahora, en base a mi experiencia que empezó conmigo y luego es lo mismo que intento aplicar con los demás, es exactamente lo que tú has dicho, ganar estabilidad para que la rodilla funcione correctamente y yo he evidenciado lo mismo. Muchísimas de las molestias desaparecen. Desaparecen. De hecho, fíjate que el primer tratamiento no ha de ser el tensar los ligamentos. El primer tratamiento ha de ser todo lo que sea menos invasivo, pero que vaya orientado a esa lesión, de intentar darle más estabilidad, iniciando por la musculatura, etcétera. Pero hay momentos en los que, a pesar de hacer eso, no es suficiente. Bueno, pues si no es suficiente, podemos darle un plus. O como las técnicas de taping en la que se tensan las zonas interna de la rodilla o la externa, en el fondo estamos haciendo lo mismo, estamos dando más estabilidad a esa rodilla y el paciente nota mejoría cuando lleva esa cincha, esa tensión en esa zona. Estamos entre comillas, y de manera externa, sujetando mejor sus ligamentos. O el paciente lleva una rodillera y dice, no, no, yo cuando llevo rodillera estoy mucho mejor. Bueno, ¿por Mm. qué? Porque le está sujetando. Lo que hacemos al tensar los ligamentos es mejorar su rodillera, pero desde dentro. Y eso se traslada, lo bonito es que se traslada a cualquier articulación. En el caso, por ejemplo, de la columna lumbar, que es una patología muy frecuente que vemos en gente joven, y en gente ya adulta y más mayor. En la gente joven la vemos por laxitud de los ligamentos y en la gente mayor tiene esa misma laxitud, pero además tiene un desgaste de la articulación. Pero muchas veces, por ejemplo, ayer estaba tratando a un paciente que no llega a 30 años con un dolor lumbar en el que, bueno, ha tenido la desgracia de que se le ha estropeado algún disco y al final su columna, sus vértebras tienen como más movimiento, tienen más laxitud, que en ese caso se comprueba no porque le puedas mover la columna, sino porque, bueno, con unos test anestésicos
consigues determinar qué articulaciones le duelen. Bueno, en esos casos, con una técnica de proloterapia, sin necesidad de utilizar cosas más sofisticadas, conseguimos darle más estabilidad a esos ligamentos, que en la columna hay un montón de ligamentos, y al final el problema se soluciona, ¿no? Evidentemente su disco que está estropeado no vamos a conseguir que vuelva a tener un disco como nuevo, pero si quitamos el traqueteo, yo la palabra traqueteo es la que más se llevan los pacientes, ¿no? O sea, ese movimiento anormal que está haciendo que la movilidad, no solo la movilidad, sino que cuando vas haciendo cualquier ejercicio, lo curioso es que haciendo ejercicio el paciente muchas veces está mejor. En el caso de la columna, ¿por qué? Porque la musculatura está activada. Sin embargo, estás sentado un rato o estás en el sofá viendo una película y te levantas y dices, ay Dios mío, mi columna. Claro, ahí la musculatura no estaba trabajando. Si los ligamentos tampoco trabajan, pues volvemos a lo mismo. La mayoría, insisto, de problemas en el sistema musculoesquelético tienen un trasfondo de inestabilidad que se mejora con el ejercicio, con fisioterapia, con un montón de técnicas, y si no es suficiente con eso, pero entonces pasamos a una situación, pero no es como decir, no, no, pues voy directo a esto, no hago nada más, claro, porque si el paciente mejoramos sus ligamentos, pero sigue sin fortalecer un poco su musculatura, bueno, pues la mejoría le durará menos años, básicamente. Lo bueno es que le va a durar tiempo, pero va a ser menos que si estuviera entrenado, ¿no? Pero al final este concepto es curioso, pero es muy difícil de trasladar a los compañeros traumatólogos, porque no nos han educado de esa manera, nos han educado de si está roto lo reparo y si duele, pues lo trato con analgésicos y antiinflamatorios. Pero si uno cambia un poquito el paradigma, se da cuenta de que, bueno, hay más cosas ahí dentro, ¿no? Qué bien, qué bien. ¿Y en qué momento? Sé que es difícil esta pregunta porque es extremadamente general, no se puede generalizar, ¿no? ¿Cuándo decides operar, ¿no? Pero ¿en qué casos dices, no, esto tiene que ir directamente a La cirugía cirugía. o sí, o porque ya está roto totalmente, o Claro. en qué casos no ves tú viable este tipo de terapias regenerativas? Como tratamiento único no es viable en cualquier situación en que tengamos una rotura completa de la estructura que queremos tratar. Si yo tengo una estructura, un ligamento cruzado que está roto completo y hay dos extremos, por mucha voluntad que yo le ponga y por muchas células que yo le eche, no va a generarse un puente. O sea, tiene que haber una cierta continuidad para que yo pudiera inyectar algo en ese ligamento y que me ayude a cicatrizar y a regenerar mejor. Entonces, una rotura completa del ligamento cruzado no podemos tener. ¿Qué ocurre? Que muchas veces hay pacientes, a lo mejor hay pacientes de una edad, pues 50, por ejemplo, ¿no? Que se lesiona el ligamento cruzado. Lo de la idea de operarse no le hace ninguna gracia y dice, oye, ¿qué ocurre? Que muchas veces no es solo el ligamento cruzado anterior, sino que además tiene una cierta laxitud del ligamento lateral interno, del ligamento lateral externo, de la zona del ligamento lateral externo. Si tú le mejoras parte de la inestabilidad y el paciente ya te ha dicho, oye, mira, yo es que o no hago gran actividad o no pienso hacer gran actividad, o si el problema radica en que dejo el fútbol, pues bueno, tengo 50 ya, lo dejo, no me importa, ¿vale? En ese caso le puedes mejorar, pero sabiendo, y el paciente lo tiene que conocer así, que no le vas a crear un nuevo ligamento cruzado, ¿eh? Si quiere un nuevo ligamento cruzado, en ese caso la única opción es la cirugía. Y de la misma manera, si tienes un tendón, un supraespinoso, que está completamente roto y no tiene ninguna zona de unión, no es una rotura parcial, sino que es una rotura completa y retraída, por más que nosotros la queramos y por más ilusión que nos haga, no, la opción de conseguir la reparación pasa por la cirugía. Pero ahí es donde podemos suplementar la cirugía con esas mismas técnicas, porque tradicionalmente donde ha fallado, por ejemplo, la cirugía de hombro, no era en las suturas que nosotros hacíamos, que bueno, técnicamente pueden estar bien hechas, pero si al final el tejido era de mala calidad y la sangre que le llegaba era poca, pues se acababa rompiendo en pocos días o en pocos meses. A día de hoy, haciendo una buena cirugía, puedes mejorar el resultado inyectando células en esa zona o plasma rico en plaquetas
porque va a mejorar la calidad de la cicatriz y eso va a hacer que el índice de nuevas roturas pues baje. O sea que al final hay pacientes, o incluso en el caso, por ejemplo, de la artrosis, hay pacientes que ya vienen con una artrosis en la que está hueso con hueso, que las posibilidades de que mejore con las técnicas no quirúrgicas son muy bajas. Es decir, el paciente tiene que asumir que, bueno, pues tenemos un 20 o un 30% de posibilidades y que es poco realista. Y a lo mejor lo que necesita es una prótesis, pero a lo mejor necesita una prótesis de solo una parte de la rodilla. Es decir, dentro de la cirugía también no hay que ser extremadamente dogmático en el sentido de que solo hay una opción. Dentro de la cirugía y en base a la experiencia del profesional, hay varias opciones que pueden ser válidas. ¿De qué va a depender? Pues de la anatomía de la articulación que vayamos a operar, de la situación del paciente, del requerimiento que necesite. Y no es lo mismo que tenga 70 años y quiera hacer una serie de cosas y jugar con sus nietos y hacer algo de actividad deportiva que tenga 40. Claro, a lo mejor el escenario cambia tanto que ahí la cirugía, pero la ventaja, o en mi caso, la ventaja de ser cirujano ortopédico es que la indicación de la cirugía la tengo clara, afortunadamente, porque, y la experiencia, pero también la experiencia me dice que casos que a lo mejor hace años, hace 20 años, solo les podíamos ofrecer la cirugía, a día de hoy tenemos otras herramientas, ¿no? Pero siempre al final es un ponerse de acuerdo con el paciente, entendiendo las opciones que tiene y las probabilidades o porcentajes de éxito más bien, ¿no? Y que lo conozca. Porque yo, si es un 50% es como una moneda al aire, pues igual hay que intentar ir a aquello que le podamos ofrecer una mayor duración o una mayor durabilidad, que en ese caso muchas veces es la cirugía. Pero si no, bueno, pues que por lo menos el paciente esté informado, conozca las opciones, sepa qué podemos hacer y qué no podemos hacer, básicamente, que es casi más importante. Y a partir de ahí ya, muchas veces la pregunta es, bueno, ¿y usted, doctor, qué haría? ¿No? Yo siempre les digo lo mismo, a ver, yo haría lo que te estoy diciendo, porque si no, no te lo estaría diciendo, básicamente. O haría lo mismo que he hecho en mi madre si le he tratado y no le he puesto una prótesis, bueno, pues porque con estas técnicas he conseguido que mejore como para no necesitar una prótesis. Si hubiera necesitado una prótesis, le hubiera puesto una prótesis. Pero bueno, cada escenario es un poquito diferente. Has hablado de la calidad del tejido y te quería preguntar, porque lo hablábamos, ¿no? Al principio, hay veces que tú ves al paciente y por la experiencia que tienes, más allá de muchas veces de la evidencia que dicen los estudios clínicos, tú sabes lo suficiente o tienes esa experiencia para decir, vale, pues sé que en cierto tipo de personas la tasa de éxito es más alta o personas jóvenes o no sé, ¿qué características ves tú en tu experiencia o qué estilo de vida o aquellas personas en las que ves que esa calidad de tejido a lo mejor es mejor o que puede hacer que funcionen mejor este tipo de técnicas regenerativas? Bueno, a ver, por una parte, hay pacientes que los ves, digamos, que no, básicamente son pacientes muy inactivos y con mucha patología concomitante. No solo tienen hipertensión, sino que tienen una diabetes mal controlada, unos triglicéridos altos, un colesterol así también descontrolado, un ambiente global inflamatorio y muchas o diversas enfermedades que sí que le puedes atribuir un fondo inflamatorio. Entonces, en un fondo inflamatorio de ese tipo, los resultados son peores, siempre. La inflamación hay que verlo como dos vertientes, la buena y la mala. La mala es la que nos destruye, la inflamación que nos destruye, enfermedad inflamatoria. De hecho, mucha enfermedad cardiovascular guarda relación con la inflamación crónica, temas intestinales, temas incluso de neurológicos, pues con la inflamación crónica durante muchos años. Y luego está la inflamación buena, digamos que es la que nosotros puntualmente en aquellas zonas que necesitamos que se repare, generamos. Entonces, teniendo en cuenta esos dos escenarios, la realidad es que si tú intentas regenerar un tejido en un paciente que tiene un nivel de inflamación crónica muy alto,
insisto, suelen ser pacientes que a su vez están polimedicados, tienen otros problemas. No es un paciente que viene, solo le duele esto y ya está. Es un paciente que a lo mejor le duelen un montón de articulaciones, un montón de cosas. Entonces ya ves un escenario, eso por una parte. Y luego por otra parte es también el estado de ánimo influye mucho en el sentido de que hay pacientes que dicen, bueno, es como que vienen ya con la cara de que yo me voy a curar, ¿no? Y evidentemente la situación anímica influye y luego, pues bueno, sí que hay una parte genética, hay gente que cicatriza mejor y hay gente que cicatriza peor. Y hay gente de 90 años que le ves y dices, ojalá estuviera yo así a los 90 porque de lucidez mental y de movilidad pues no aparentan estar en 90. A lo mejor le quitas 10 años casi si te lo preguntasen. Entonces, al final es la suma de una situación de salud buena o medianamente buena. Lo ideal es el paciente que te dice, no, no, yo no tomo nada, ¿no? O sea, no tomo nada porque es un paciente que es mayor y sin embargo no ha estado enfermo como tal y no ha estado y también le ves que no, el sobrepeso nos lleva a una situación de peores resultados mecánicos y peores resultados porque la obesidad misma genera un estado inflamatorio crónico. Entonces, cuando ya ves todo eso, pues sabes que el escenario, y ahí es donde hay que reducirle las expectativas al paciente, porque si no, uno piensa que se va a quedar como nuevo y su escenario no es para quedarse como nuevo. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene derecho a tratarse y a intentar mejorar, pero que por lo menos sepa que hay una parte que no vamos a poder mejorar. A veces nosotros les hacemos como una escala de valoración de 0 a 10. 10 sería el dolor o la molestia que uno empieza antes del tratamiento y 0 sería llegar a no tener nada. Ese 0 es poco realista, quiero decir, pero muchas veces para un paciente, y depende de su situación, el bajar 3, 4, 5, 6, 7 puntos es muy importante. ¿Por qué? Porque va a poder hacer cosas que antes no hacía y a poder va a poder salir, va a poder caminar, va a poder hacer actividades deportivas, va a poder volver a su deporte que quería, si es más joven. Bueno, colocas en un escenario que hasta entonces no había podido, y a veces no había podido durante tiempo. Y bueno, pues eso es lo que buscamos un poquito. En el fondo, es lo que te decía antes, o sea, buscamos lo mismo, buscamos mejorar la calidad de vida, que el paciente no tenga dolor y que pueda hacer pues una vida lo más activa, porque en el fondo la actividad va unida al bienestar en última instancia. Si nos tumbamos todo el día en el sofá, pues da igual que yo te trate la rodilla, porque tu rodilla en cuanto camines va a estar mal. Va a estar mal porque es que ni siquiera la usas, ¿no? Esa es el escenario. Mm, mm, Totalmente. Yo tengo la misma visión que tú. A veces es muy difícil porque estás hablando con personas que te das cuenta de que tú puedes hacer hasta aquí, pero si ellos no hacen su parte, Claro, al final los resultados siempre se van a quedar cojos, no puedes hacerlo todo, ¿no? Y creo que es importante que la gente conozca ese mensaje porque creo que a lo mejor, mientras que sí que tienen asociado, y me parece muy curioso, pero sí que tienen asociado la salud del corazón con la del resto del cuerpo, parece que la conexión rodilla con el resto del cuerpo no está, o la conexión, cómo está tu hombro y cómo está el resto de tu cuerpo, está ahí. Y es que al final esa inflamación claro. crónica, ¿no? Está afectando a la calidad de tu tendón, de tu cartílago, de tus ligamentos. Todo, ¿no? Sobre todo porque lo curioso es que nuestras lesiones o las lesiones que nosotros tratamos no matan al paciente, básicamente, pero le dan una vida con muy baja calidad de vida. Entonces, un problema cardiovascular te puede llevar a morir de un infarto, de un montón de complicaciones. Este tipo de lesiones, el desgaste, no es que te mate, pero te amarga un poco, en el sentido de que bueno, pues si tienes una cierta edad y aunque no la tengas, si eres joven, porque no puedes hacer lo que quieres hacer o lo que hacías hasta entonces. Y si eres más mayor, porque incluso las actividades normales que te pueden dar satisfacción, felicidad y salir y caminar y hacer actividades y estar con la familia y jugar con los nietos, con un montón de cosas que vamos valorando a medida que vamos aumentando de años, pues si no puedes hacerlo, realmente muchas veces hay gente que dice, bueno, es que yo con estos dolores casi es mejor no vivir. Hombre, no, ojalá no tengamos que llegar a esa situación,
pero a veces, insisto, una mejoría que a una edad nos puede resultar poca mejoría, a partir de una serie de edades, oye, el paciente está mucho más satisfecho, pero en el fondo hay una parte que tiene que hacer él, porque nosotros no somos, o sea, la medicina se nos ha educado a que vamos al profesional a que nos curen, a que nos arreglen, a que nos solucionen el problema. Pero cuando esa parte de curar, solucionar o arreglar depende de nosotros, ah, no, eso ya no. Yo venía aquí a que me lo hagan todo solo. O sea, o que yo a veces cuando les digo, si usted va a hacer un ejercicio, pero el ejercicio se lo está haciendo la persona que le hace la fisioterapia, la fuerza la va a ganar la otra persona, pero no la va a ganar usted. Usted tiene que hacerle caso, si no. O sea, al final es eso, pero bueno, nos han educado a que vamos al médico, nos da algo y con eso nos curamos o nos solucionamos el tema. Y ya está. Entonces, las culturas orientales son de otra manera, asumen más la responsabilidad de su salud y cosas que tienen que hacer ellos. La cultura occidental es el de nos repararán, nos curarán, nos mantendrán y al final nos enterrarán, vamos, porque si no. Es muy cierto, es muy cierto. Para terminar, te quería hacer una última pregunta. Por ejemplo, poniendo un caso concreto, digamos, de una tendinopatía de rodilla, que seguramente hay muchos oyentes que se sientan identificados. En el caso de utilizar ese tipo de terapia, de proloterapia, ¿cómo sería una rehabilitación conjunta con ejercicio, con fisioterapia? ¿Hay que guardar cierto tiempo de reposo, aunque sea unos días, por esa inflamación aguda? ¿En qué momento consideras que es apropiado implementar la carga? Considerando la fase de proliferación, la fase de maduración, esas semanas de las que hablabas, ¿cómo gestionas esos tiempos? Bueno, a ver, nosotros, por ejemplo, en el caso de la rodilla, que es lo más frecuente, al paciente le recomendamos hacer actividad desde el principio. ¿Por qué? Pero actividad que no suponga impacto, que no suponga salto o carrera. Pero, por ejemplo, bicicleta, si pudieran todos nuestros pacientes de rodilla ponerse en la bicicleta al día siguiente o a los 2 días, mucho mejor. Sí que es cierto que nosotros generamos una inflamación. Entonces, al principio, ¿en qué nos puede ayudar la fisioterapia? En bajar las molestias que genera la inflamación sin destruir esa inflamación. Si el paciente durante ese tiempo se le pide, a ser posible, que no tome antiinflamatorios, pero sí que puede ser medidas, incluso medidas de calor profundo para que aumente la vascularización en esa zona, medidas de movilización si es una articulación que le costaba mover al principio, porque si no la vamos moviendo desde el principio, luego vamos a tener una rigidez. O sea que en el fondo, a veces al principio el paciente nota que su rodilla está ma- bueno, más inflamada, la nota desde el principio. Incluso, ya se lo decimos, cuando viene a la segunda sesión no va a notar una mejoría. Es más, posiblemente nos diga que está con más molestias a veces que al principio, pero eso es parte del proceso. Entonces, cualquier terapia que nos suponga algo de analgesia y a su vez empezar a mover y a su vez empezar a entrenar y potenciar la musculatura que rodea esa articulación sin el impacto y sin el salto, nos va a venir bien. De hecho, nos va a hacer que los resultados sean mucho mejores. Lo que pasa es que no, a veces el paciente, o porque no puede, o porque no tiene tiempo, o porque por más que le digas no va a hacer las cosas, pues no cumple con todo lo ideal. Pero en el fondo son como pequeñas cosas que van sumando. Ninguna de ellas, que no sería bueno, no sería bueno si estamos tensando una rodilla, pues que estuviéramos haciendo movimientos agresivos, pero eso ya lo sabe cualquiera de los profesionales que atiende al paciente, que eso no tiene que hacerlo. O hacer movimientos en un rango de movilidad que fuera muy doloroso para el paciente, porque al final inhibiría el movimiento y sería peor. O sea que al final la mayor parte de las veces, casi todo lo que se hace contribuye. Por ejemplo, en el caso de a veces los suplementos, el único suplemento que nosotros recomendamos durante el tratamiento es la vitamina C. Y dice, bueno, ¿qué tiene que ver la vitamina C? La vitamina C es un cofactor necesario e imprescindible para la síntesis del colágeno. Entonces, durante el tratamiento, a los pacientes les recomendamos tomar vitamina C a dosis mayores a la habitual. Dosis mayores que son 2-3 gramos diarios
Algunos, si no les sienta bien el estómago, pues bueno, toman dos. Pero eso sí que se ha demostrado. Incluso en pacientes que tienen grandes heridas se utiliza la vitamina C intravenosa a grandes dosis, que no es el escenario de la mayoría. ¿Luego necesita el paciente tomar vitamina C de por vida? No, la mayor parte de las veces. ¿Necesita tomar colágeno de por vida? No, porque lo que estamos haciendo es formando colágeno durante un tiempo concreto de curación de una herida. Luego lo otro, pues yo no tengo muy claro si el colágeno por vía oral mejora o no mejora. En algunos casos de sobrecargas deportivas puede que haga estar más cómodo al paciente, pero en la mayoría de nuestros pacientes ese es un poquito el escenario. Es decir, complementar lo que pueda ser útil para el paciente y desde luego movimiento, todo lo que sea de tipo estímulo mecánico, calor profundo, todas estas cosas, terapias de analgesia que no suponga un mecanismo antiinflamatorio, nos ayuda sin lugar a dudas. ¿Y cuántas sesiones de tratamiento haríais? Es decir, si empieza hoy 29 de noviembre, ¿cuándo sería la última etapa del tratamiento? ¿Cuánto dura? ¿3 meses? Sí, no, de normal duras mes y medio, porque Ok, lo que hemos comentado, cuando hacemos un tratamiento de estos, incluido proloterapia, más o menos otras herramientas, porque empezamos segundas sesiones a las 3 semanas y terceras sesiones 3 semanas de nuevo. El mínimo, digamos, que está en mes y medio, pero sí que es importante empezar a hacer algo ya desde el principio, porque si una articulación no le vamos estimulando desde el principio, luego cuesta más arrancar, ¿no? Y por eso, si el paciente nos dice, ¿qué puedo hacer? Dice, no, no solo qué puedas hacer, sino qué creemos que debes hacer. Bicicleta, estimulación eléctrica también nos puede servir. O sea, cualquier medida que mejore su musculatura, que mejore incluso la propiocepción, pero que no suponga salto y carrera. ¿Por qué? Porque con el impacto estaríamos haciendo el efecto contrario al que queremos perseguir, que es tensar los ligamentos. Estaríamos arriesgando o sea, si el típico que se ha caído jugando al baloncesto, hombre, pues por mucho que te pese, por lo menos mes y medio, 2 meses vas a tener que estar sin jugar al baloncesto, porque es que es justo el mecanismo lesional. Y entonces, al final muchas veces es sentido común. ¿Qué tratamiento puede utilizar entre, bueno, ahí un poco en función de la experiencia del fisioterapeuta y de lo que vea el calendario que puede establecer, pero en el fondo es lo que hemos dicho, mejorar la musculatura, mejorar la propiocepción, bueno, como hacemos a veces con los deportistas profesionales. Los deportistas profesionales no reciben un tratamiento y se esperan hasta el otro. Entre medio se están haciendo cosas que le beneficien y que no le perjudiquen. Si quitamos salto y carrera, todo lo demás prácticamente nos beneficia. esa es muy buena porque me gusta decir eso a la gente. No hay una diferencia entre lo que necesita tu rodilla y lo que necesita la Claro. rodilla de un deportista de alto rendimiento. Es decir, si la suya merece eso, ese cuidado, la tuya también. Por eso ellos da la sensación de que se curan antes, porque están usando, digamos, están poniendo más ladrillos en esa construcción, ¿no? A veces la persona no deportista profesional, por lo que sea, por las opciones, por la disponibilidad, por lo que sea, no ponemos todas las herramientas y entonces, pues bueno, pues el resultado será bueno, afortunadamente, pero va a ir más lento. No puede pretender porque no va a estar las 8 horas de cada día dedicado a cuidar su lesión, porque, bueno, desgraciadamente tenemos otras actividades que hay que atender, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Ha Como sido siempre, una hacer. conversación muy enriquecedora, de verdad, y creo que has aclarado muchas dudas, que seguro que haya gente que tras escucharte ahora le surjan más. Por supuesto, esto es, Así que es como cuenta lo con que de... igual No, te llamo en unos meses para hacer una segunda esto. parte. Yo encantado, a veces reconozco que a veces me enrollo un poco, pero yo creo que es importante el entender las cosas que no son complicadas. Y a veces los médicos las complicamos con términos que el paciente no tiene por qué entender, porque igual que yo no entiendo muchos términos de ingeniería o de otras cosas que son ramas que no he estudiado, pues bueno, el paciente no tiene, incluso a veces yo le enseño imágenes al paciente de resonancia, pero le explico qué es lo que está viendo. Entonces es capaz de ver, aunque no haya visto una resonancia nunca. Pero hay cosas que se entienden si se explican. Si no se explican, son bastante farragosas.
En cualquier abstracto. caso, para mí ha sido un placer y nada, te agradezco mucho la invitación y por supuesto estamos abiertos a cuando necesites, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Gonzalo. Ha sido un placer, de verdad.